Bueno, el desaforado senador Jaime Orpí se encuentra, ustedes lo saben, cumpliendo prisión preventiva, un caso que ha despertado fuertes críticas desde la Unión Demócrata Independiente y del cual vamos a conversar con la fiscal del caso, Jimena Chong. Fiscal, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Han habido hartas críticas en estos días. Una de ellas es que les parece exagerada la prisión preventiva, que les parece una medida desmedida, y que sobre todo Jaime Orpí no es un peligro para la sociedad, y me gustaría saber por qué, de acuerdo al fiscal del caso, sí es un peligro para la sociedad. A ver, lo que nosotros hemos planteado es un peligro para la seguridad de la sociedad, que es un concepto de carácter normativo que está establecido en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal establece la medida cautelar de prisión preventiva para 3 riesgos posibles. Uno es el peligro para la seguridad de la sociedad, un segundo riesgo es el peligro para la seguridad de la víctima y un tercer riesgo es el peligro para diligencias concretas, precisas y determinadas de la investigación. Cuando el legislador establece este peligro para la seguridad de la sociedad, para dotarlo de contenido, establece ciertos criterios orientadores al juez de garantía y a los intervinientes al momento de solicitar esta medida. Y los criterios orientadores son, por una parte, la gravedad del delito, el número de los delitos, el carácter de los mismos, la circunstancia de haber actuado en grupo pandilla. Esas 4 son las que, a nuestro entender, concurren en la especie en relación con los delitos que han sido formalizados respecto de Jaime Orpí, y hay un quinto elemento que dice relación con personas que estuvieran cumpliendo beneficios, que no es el caso. El abogado de Jaime Orpí decía que aquí no había ningún riesgo para la investigación y que tampoco había riesgo para la sociedad, entre otras cosas, porque desde el minuto 2013-2014, usted me puede corregir, no hay más delitos, no hay reiteración, no es alguien que vaya a producir una reiteración del delito, y que por lo tanto le parecía que era también exagerada y que había una animadversión del Ministerio Público en contra de Jaime Orpí. A ver, nosotros queremos descartar que exista una animadversión. Nosotros hemos tomado esta investigación como si se tratara de una investigación respecto de cualquier imputado o de cualquier hecho. Lo que sí, evidentemente, nosotros pusimos de relieve en la audiencia, en el Tribunal de Garantía y también en la Corte, es que nos parecía que era un delito particularmente grave en atención a la investidura de la persona que lo comete. Si bien estamos enfrente de delitos funcionarios, que por lo tanto pueden ser cometidos por funcionarios públicos en cualquier estado en que estos se encuentren o en cualquier nivel de responsabilidad, el hecho que se cometa por personas de mayor responsabilidad o que ejerzan funciones de mayor envergadura, obviamente recibe o reviste un mayor reproche. Y ahí lo que dice el abogado es que para que sea cohecho soborno tiene que estar involucrado un funcionario público, que no podría ser de otra forma de acuerdo a la legislación chilena, y que entonces apuntarlo porque él era un funcionario público es castigarlo 2 veces, es decir, que eso tiene mayor gravedad. Lo que nosotros hemos señalado es que existen funcionarios públicos en distintos estamentos. Y, por ejemplo, en la Corte de Apelaciones utilizamos quizá un ejemplo para poder evidenciarlo. Y con esto no quiero decir que la conducta que voy a referir sea una conducta bagatelaria o que no tenga relevancia, pero nosotros no podemos comparar a una persona que, por ejemplo, es controlada de tránsito y porque se tomó unos tragos de más y para efectos de evitar que el funcionario de Carabineros se lo lleve detenido, le ofrece 50.000 pesos. Eso, evidentemente, desde el punto de vista del particular, es un delito de soborno. Es la misma acción que desarrolla Corpesca. Si el funcionario la acepta y no se lleva preso al sujeto que va conduciendo, es la misma conducta de Jaime Orpí. El carabinero ejercería la misma conducta, ciertamente, que el senador. Pero por eso los delitos tienen una amplia gama, una escala que se puede recorrer y que dice relación con la extensión del mal provocado, que también es un criterio que está recogido en la legislación. Por lo tanto, evidentemente, cuando una persona cumple un rol que dice relación con elementos esenciales de la República, como por ejemplo la legislación, la exigibilidad de la conducta es todavía mayor y, por cierto, afectar ese rol por la vía del soborno también constituye un elemento más lesivo. Fiscal, decía la esposa de Jaime Orpí que todos podríamos convenir en que es obvio que un familiar está afectado cuando alguien está tras las rejas de su familia, pero ella hacía una crítica también, decía que nadie puede estar contento cuando ponen a un hombre bueno tras las rejas. ¿Usted está contenta con Jaime Orpí tras las rejas? A ver, yo nunca me he sentido contenta. Yo creo que ninguna persona que entienda correctamente cuál es el rol del derecho penal puede verse contento por poner a una persona privada de libertad. Incluso ni siquiera con la condena. Uno puede eventualmente sentirse satisfecho por un trabajo realizado.
Yo entiendo perfectamente la posición de la cónyuge del señor Orpi y creo que ella está legítimamente en la posición de manifestarse, como ciertamente se manifiestan a diario en muchísimas audiencias que se llevan a efecto en los tribunales de garantía y en los tribunales orales, los familiares de las personas que resultan condenadas o que eventualmente quedan en prisión preventiva o incluso menores de edad que quedan en internación provisoria por delitos que tienen penas análogas a la pena del fraude al fisco, por ejemplo, un robo con intimidación. Se ha dicho que de parte de parlamentarios de la UDI, de amigos, de familiares, que Jaime Orpiz cometió, lo que normalmente dicen es cometió errores. A ver, a nuestro entender, lo que Jaime Orpiz cometió son delitos. Y por esa razón, en ejercicio de la función constitucional que tiene el Ministerio Público, nosotros hemos decidido ejercer la acción penal a su respecto y formalizarlo. ¿A qué cree que apuntan también cuando hablan de errores? Yo creo que se apunta quizá a una no aceptación de que estamos enfrente de ciertos delitos o que las conductas efectivamente son conductas delictivas. Es quizá una forma de moderar la responsabilidad, pero lo cierto es que nuestro entender, y no solo el nuestro, sino que también el entender de en sede del desafuero de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, con la excepción de 3, respecto del delito de cohecho, de los ministros de la excelentísima Corte Suprema, con la excepción también de un voto respecto del delito de cohecho, que entendió que no se configuraba el ilícito. Pero se le quita gravedad en el fondo, se le intenta quitar gravedad cuando se habla de errores en vez de delitos. Yo creo que se le intenta quitar gravedad y además yo creo que se trata también de una situación que intenta normalizar una conducta y eso puede ser peligroso porque yo siento que las sociedades tienen que estar suficientemente conscientes de que determinadas conductas están prohibidas y por lo tanto a toda escala debe evitarse la comisión de estos actos que son efectivamente constitutivos de delito. Otro de los temas es si hay un criterio en el Ministerio Público para pedir la prisión preventiva. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, si Jaime Orpiz no hubiera tenido el fraude al fisco, hubiera tenido los delitos tributarios y el cohecho, ¿le hubieran pedido igual la prisión preventiva? A ver, ¿O en ese caso no? A ver, en el caso concreto, lo que a nosotros nos definió como equipo en el sentido de pedir la prisión preventiva fue precisamente el delito de fraude al fisco, por varios órdenes de razón. Entre otros porque tiene una pena más alta. En primer lugar porque tiene una pena más alta. Y la segunda situación es que, eso es efectivamente algo que nos pareció bastante grave, es que este delito se sigue cometiendo en el caso de la supuesta asesora Carolina Gacitúa hasta el mes de marzo del año 2015, esto es bastante entrada a la investigación. Y esto ciertamente a nosotros nos refiere de que pese a estar siendo investigado, pese a conocer que el Ministerio Público ya se encontraba sobre sus pasos tratando de reconstruir la historia de lo que había acontecido con Corpesca, pese a eso, de todas maneras, él persiste en seguir delinquiendo en un capítulo diverso del de Corpesca, que es este tema del fraude al fisco, y eso también a nosotros nos refiere a lo que nosotros denominamos el peligro de reiteración, que nosotros creemos que se fundamenta en que la conducta pretérita nos puede anunciar o nos puede dar ciertas luces respecto de la conducta pasada. Y este análisis es el que se hace a diario en relación con otras personas que pasan por el sistema penal. O sea, te diré que igual hay como un estándar común en el Ministerio Público. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque a Jovino Novoa le pidieron arresto domiciliario total. Tenía, de hecho, delitos tributarios y tenía delitos tributarios. Y resulta que se nos anuncia después que, por ejemplo, a Pablo Longueira, que tiene cohecho, delitos tributarios reiterados y por montos mayores a los de Jovino Novoa, no se le va a pedir más que un arraigo, una firma probablemente. ¿Cómo se entienden estas diferencias de criterio al interior del Ministerio Público? A ver, lo que pasa es que cada investigación está a cargo de equipos de fiscales distintos que conocen el mérito de los antecedentes que mantienen en la investigación para poder sustentar cualquier medida cautelar. ¿Eso lo es, fiscal, o estamos frente a una mano más blanda en este otro caso? No, efectivamente estamos frente a una situación distinta. Hay diferentes méritos de las investigaciones y por lo tanto, en razón de ello, cada fiscal es libre para poder solicitar las medidas cautelares que estime del caso. En ese sentido, Mónica, solo puntualizar, el fiscal nacional tiene atribuciones para poder entregar instrucciones de carácter general a los fiscales, como se ha hecho respecto de ciertos tipos de delitos. Por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar, cuando una persona está evaluada con un riesgo alto, una víctima, no se puede arribar a algunos tipos de salida. En los restantes casos, el único que puede entregar instrucciones particulares al fiscal del caso es un fiscal regional. El fiscal nacional no puede. Entonces, queda a la responsabilidad de cada fiscal regional. Es responsabilidad de cada fiscal que lleva a cargo una investigación determinar
cuál medida cautelar es más consistente en relación con el caso concreto. Hay veces que hay imputados, por ejemplo, que tienen otras circunstancias atenuantes, personas que se han autodenunciado, personas que eventualmente claramente han colaborado, que no es el caso, pero el caso que se hacen Vieira. jugar, digamos, independientemente del delito de que se trate. Otra de las críticas que se ha hecho en su caso y en general a los casos que se le está haciendo al Ministerio Público es que solo se persigue con dureza a los políticos de derecha o a los políticos de oposición actualmente. Y yo le quiero preguntar por qué, si usted cree que eso es finalmente así, usted me va a decir que no hay sesgo en el Ministerio Público, ya conozco su respuesta, pero quiero ir, por ejemplo, al caso de Corpesca. Usted ha dicho que no hay más antecedentes para nuevos políticos involucrados. Yo le quiero preguntar por qué, porque por ejemplo está el caso de Raúl Arrieta, que recibe 12 millones de Corpesca rectifica esta boleta, él fue asesor de Felipe Arboe, senador. Entonces yo le pregunto, si no eso, ¿por qué no hay más antecedentes? ¿Cómo no hay más que investigar ahí? O sea, a ver, es una investigación respecto del señor Arrieta, que es una empresa que él representa, es una investigación, un punto de la investigación que todavía está abierto. Lo que nosotros hemos señalado que por ahora nosotros no tenemos antecedentes suficientes para poder imputar estos hechos o hechos similares a otras personas que se puedan encontrar eventualmente Pero involucradas. Profundicemos respecto al caso de Raúl Arrieta. ¿Ustedes están investigando todavía si hay un nexo entre Raúl Arrieta y Corpesca y Felipe Arboe? A ver, lo que nosotros tenemos en el caso particular de Raúl Arrieta es que Corpesca efectivamente rectifica facturas asociadas a su empresa. El señor Arrieta fue citado por el Servicio de Impuestos Internos, el señor Arrieta presentó antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, en concreto en relación con él el Servicio de Impuestos Internos no ha presentado querella. Nosotros le tomamos declaración al señor Arrieta, él optó, imputado, él optó por guardar silencio y lo que nosotros estamos haciendo ahora es verificar la existencia de algún tipo de nexo entre los fondos recibidos por parte de Corpesca y algún tercero destinatario de los mismos, distinto obviamente de la empresa que supuestamente dice haber prestado el servicio. Están revisando si podría ser él o alguna tercera persona. Y eso se está haciendo en todos los casos de boletas o facturas rectificadas por Corpesca, que la rectificación en el fondo significa que Corpesca dice estos servicios a mí no me los prestaron, con, ¿no es cierto?, los destinatarios de, de los mismos dineros. Que ha señalado, por ejemplo, el gerente general no recuerda a eventualmente a este proveedor, pese a que las facturas sí tienen sus vistos buenos. Insisto, son líneas de investigación que están... ¿Van a llamar a declarar al senador Felipe Arboe? No lo tenemos evaluado por ahora. ¿Y por qué? Si es claramente alguien que era... O sea, Arrieta era asesor de Felipe Arboe, ¿por qué no llamarlo a declarar? ¿No es como evidente que hay que llamarlo a declarar? Porque no, al momento en que estos hechos ocurren, no existe un nexo directo de asesoría con el señor Arboe. Él fue, entendemos, asesor en una época distinta. En tanto, nosotros no tengamos un antecedente más concreto, parangonando con lo que se tiene, por ejemplo, en relación con el senador Orpi. En relación con el senador Orpi, nosotros tenemos que las personas que prestan estas boletas, ¿no es cierto?, son asesores en el mismo tiempo del senador Orpi. Además, posteriormente, analizando sus cuentas corrientes, vemos que los dineros van destinados, ¿no es cierto?, al pago de obligaciones del senador Orpi. En ese caso, nos parece muchísimo más clara la destinación. ¿Y qué pasa? Claro, pero ya tienen su antecedente. La pregunta es si tienen el ánimo de buscarlo. Por ejemplo, en el caso también del senador Rossi. Sí, respecto de todas las personas que han salido mencionadas en la investigación, hemos realizado todas las diligencias. Respecto salvo de todo, interrogarlos en algunos casos. Salvo interrogarlos en algunos casos. Ahora, el interrogatorio... Ahí viene la pregunta, fiscal, nuevamente, y ahí viene la sospecha desde los políticos de Chile Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué no se hacen esos interrogatorios? ¿Hay realmente un ánimo de investigar a todos por igual? Ese es el cuestionamiento de fondo. El ánimo del Ministerio Público es investigarlos a todos por igual. Si nosotros vemos... Pero le agrego una cosa más, le agrego una como condicionante más estructural. ¿Con cuánta libertad también se puede investigar cuando esos senadores votaron por el fiscal nacional? El fiscal nacional que hasta hace poco estaba a cargo del caso Corpesca. Él estaba a cargo y usted la fiscal adjunta, como ahora el fiscal regional Emiliano Arias, el fiscal que está a cargo y usted es la fiscal que lleva el caso en el día a día. Entonces la pregunta es con cuánta también libertad se puede investigar cuando estos senadores son los que ratifican también al fiscal nacional. Se puede investigar con toda la libertad porque esto corre de manera distinta a la forma de elección
del fiscal nacional y obviamente de los fiscales regionales. Pasaría lo mismo si es que el día de mañana tenemos que investigar algún delito ministerial que comete algún miembro, por ejemplo, de las Cortes de Apelaciones en relación a un fiscal regional. El Ministerio Público siempre puede investigar con total libertad en ese sentido. Quiero retomar el punto respecto de los interrogatorios. ¿De cuánto interés hay de realizar toda la investigación que sean de la nueva mayoría? Por supuesto, existe evidentemente el interés de hacerlo. El punto es que para nosotros, estratégicamente, para poder interrogar a una persona, nosotros requerimos contar con antecedentes suficientes para que ese interrogatorio efectivamente sea eficaz. La investigación en relación con el senador Orpiz parte aproximadamente en el mes de enero del año pasado, cuando se empiezan a detectar, ¿no es cierto?, estos cruces en donde aparece Carolina Gacitúa vinculada a SQM y también Carolina Gacitúa vinculada a Corpesca. Las rectificatorias de Corpesca se hacen recién en los meses de mayo, junio y julio del año pasado. Y la declaración del senador Orpiz se materializa recién en el mes de octubre. Es decir, nosotros en el tiempo intermedio reunimos un número importante de antecedentes, de manera tal de que la declaración del imputado puede hacerse con antecedentes suficientes para poder confrontarlo. No está descartado llamar a interrogar, por ejemplo, al senador Arbó, al senador Rossi, en caso de que sea necesario. No está descartado. Lo que yo le señalo es que no está planificado y al momento en que nosotros tomemos la decisión, la forma de poder comunicarlo es primero a aquel persona que cita al Ministerio Público, ¿no es cierto? En el caso de los senadores, ellos gozan de un privilegio, que es que tenemos que invitarlos nosotros a prestar declaración, ellos pueden acceder o no, y en el caso que accedan pueden fijar también el día y lugar donde se materializa esa declaración. ¿En ese fuero con el que cuentan no le digo en este caso, en general, fiscal, ¿le parece bien este fuero como privilegio que tienen también los parlamentarios? El fuero tiene que ver principalmente con la necesidad de blindar a ciertos poderes del Estado, a personas que desarrollan labores estratégicas en la administración del Estado, de querellas o imputaciones que sean antojadizas o injustas. Evidentemente al Ministerio Público lo pone en una posición de desventaja porque nosotros llegamos a la formalización, por ejemplo, a la discusión de cautelares, habiendo revelado a la defensa la totalidad o gran parte, ¿no es cierto?, de los antecedentes que nosotros habíamos reunido porque necesitamos presentárselos a la Corte. Pero nos parece que es una cuestión que deberá revisarse, incluso por el propio Poder Legislativo, si es que ellos estiman que esto es necesario o no. Pero efectivamente ¿Es necesario eliminar el fuero? En ese sentido, no se lo digo respecto de la libertad que tienen ellos de hacer imputaciones y hablar en la Cámara de Diputados o en el Senado. No me refiero a esa parte del fuero, sino me refiero a esta facilidad que tiene, este privilegio que para llamarlos a declarar o para imponerles medidas restrictivas de libertad hay que desaforarlo primero. En ese sentido, esa parte del fuero, ¿cree usted que habría que eliminarla o modificarla? Siendo una cuestión de legislación vigente, nosotros creemos que quien puede hacerse cargo de eso es el fiscal nacional, quien en sus cuentas públicas puede eventualmente proponer alguna modificación legislativa. ¿Al respecto? Yo prefiero no pronunciar. Cuando le dicen que, no solo usted, sino que dicen que los fiscales en general, y en el caso de Orpiz, hay temas de ego, que lo están buscando como botín político. El tema de ego fue muy reiterado y el tema de las carreras, que esa es la razón también de por qué han ido con esta fiereza detrás de Jaime Orpiz. ¿Usted qué le pasa ahí? ¿Qué responde? A ver, personalmente los temas de ego no creo que sean una cuestión particularmente en este caso. Yo soy una fiscal que lleva bastantes años ya en el Ministerio Público, cumplo 13 años en el Ministerio Público este año, he desarrollado investigaciones en distintas áreas, he desarrollado jefaturas y como tal he supervisado también investigaciones que llevan otros fiscales. Y la verdad yo creo que esto no es un problema de ego, y yo lo he dicho en otras oportunidades. No son los fiscales los que han obtenido protagonismo por sí mismos, sino que son las investigaciones las que nos han llevado en alguna medida al frente de los temas que están arriba de la mesa en la opinión pública, pero yo directamente descarto, digamos, la situación de los egos, y creo que también hay que descartar la situación de las carreras. Acá nosotros hemos ingresado, todos los fiscales del Ministerio Público, por concurso público, y cualquiera que quiera acceder a cargos de mayor responsabilidad también debe hacerlo por una vía de concurso, y no es un sistema de elección popular, por ejemplo, como existe en Estados Unidos, que uno podría decir, bueno, aquí sí uno necesita, ¿no es cierto?, hacerse conocido ante la opinión pública y formarse un cartel. Acá cuando quienes intervienen eventualmente en la elección de un fiscal regional son ministros de la Corte de Apelaciones. Fiscal, ¿viene de prisión para Jaime Orpiz si es condenado? ¿O finalmente va a ser un caso más en que va a cumplir
en otra medida, no tras las rejas en el fondo la pena. Si es que es condenado, ¿realmente se expone a pena privativa de libertad? A ver, la proyección que hace el Ministerio Público y que nosotros hemos planteado en las audiencias es que sí se expone a penas privativas de libertad. Nosotros, de los delitos de fraude al fisco por el cual él está formalizado, de los 5 casos, 3 de ellos tienen pena que parte en 5 años y un día atendido el monto de lo defraudado. Esto significa que, tratándose de delitos reiterados, esta pena debe alzarse en 1 o 2 grados, dependiendo del número de los delitos. Y por lo tanto, si lo alzamos solo en 1 grado, siendo conservadores, llegaríamos a la pena de 10 años y un día a 15 años. O sea, este podría ser el primer caso de un senador condenado a pena de cárcel por corrupción. Yo entiendo que podría ser efectivamente el primero, porque casos de corrupción en relación con miembros en la cárcel no hay. En la cárcel no hay. El caso del denominado caso Coimas fue uno que llegó a penas más bajas, que era solo por delito de cohecho. Pero a nuestro entender sí, y de esto teniendo en cuenta además que la defensa ha cuestionado la totalidad de las imputaciones, nosotros entendemos que este es un caso que debe ir a juicio oral, que además es la mayor garantía también para el imputado de poder acreditar su falta de responsabilidad. ¿Cree usted que es urgente, importante o no es necesario subir las penas de los delitos de cohecho y soborno que hoy parten en 61 días? Hay un proyecto recién anunciado en el Senado que sube no solo el techo, sino que el piso. Sí, ¿Es importante, es urgente? Nosotros creemos que es importante porque la legislación penal ha ido sufriendo una serie de modificaciones aisladas que han generado una disparidad en cuanto a las penalidades respecto de la gravedad de los hechos que se investigan o que se imputan a una persona. Entonces nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, que las lesiones a personas naturales, a personas, digamos, pueden tener una pena incluso inferior, por ejemplo, que el maltrato animal, o en el caso del cohecho estamos en presencia de delitos que muchas veces tienen menos pena que el hurto. Entonces es necesario efectivamente hacer una adecuación a la gravedad de los hechos. A nosotros nos parece muy importante el proyecto de ley que se ha presentado y esperamos sinceramente que prospere, porque nos asiste de verdad la convicción de que los delitos de corrupción son delitos graves, que no solo deben ser investigados, sino que además deben ser sancionados de forma ejemplar, porque es una forma también de modelar las conductas de los miles de funcionarios públicos que hoy día tienen que observar qué sucede con estos casos para también acomodar sus conductas ahí. Fiscal, una de las cosas que hemos escuchado en todos estos casos es que todos lo hacían, que todos financiaban así sus campañas y que este es un tema también que abarca a las campañas presidenciales en las cuales no hemos visto un avance en las investigaciones, y luego concretamente por el tema SQM, en donde hay casos que involucran a la campaña y la precampaña de la presidenta Bachelet, del expresidente Sebastián Piñera, también el caso de el expresidente Eduardo Frei, todos en el caso SQM, que yo sé que es el que usted no lleva, entonces normalmente no me va a querer dar opinión al respecto. Por eso tengo que obligatoriamente llevarla a otro caso, por el cual también recibido algún cuestionamiento, que es el caso del comando de Bachelet y esta producción SER que le pagaba a algunas personas del comando, y que hay gente confesa en su minuto de que nunca trabajaron para esta productora. Un caso que llevaba a la fiscal Sonia Rojas y en el que usted y otro fiscal trabajaban también. Ese caso se archivó. Entonces uno se pregunta si al final, ¿por qué se archivó ese caso? Pero si realmente hay voluntad de investigar cuando ya estamos hablando de expresidentes o presidentes, o en Chile todavía ellos no son intocables. A ver, hay voluntad de investigar. En esa oportunidad la investigación se le asignó por parte del fiscal Sebastián, si mal no recuerdo, a la fiscal Sonia Rojas. Ella nos pidió a 2 fiscales de la Centro Norte que pudiéramos apoyarla en esa investigación. Esa fue una investigación bastante acabada y agotada, donde pese, tal como usted señala, a existir algunas personas que reconocen su participación en los hechos, el Código Procesal Penal establece de manera tajante que la sola confesión no constituye prueba suficiente. ¿Ya? A diferencia de lo que acontecía en el sistema inquisitivo, en donde la confesión era lo que se denominaba en jerga procesal la reina de las pruebas. Si solo existe una confesión y no existen otros elementos de prueba, por grave que sea el hecho, efectivamente no se puede prosperar en el levantamiento de una acción penal. Esta investigación
continuó luego con el fiscal Andrés Montes cuando asume y finalmente, después de varios años de investigación, habiendo agotado la misma, efectivamente se logró la convicción de que no existían antecedentes suficientes y por eso se activó. Hay que tener presente que, como todo caso de delito funcionario, es informado un órgano independiente que en definitiva es el que representa los intereses del fisco también, que es el Consejo de Defensa del Estado, quien tampoco ejerció una acción penal en ese caso y por lo tanto esto es algo que fue sometido, digamos, a distintos análisis y en el evento que hubieran existido querellas, que en este minuto la verdad no lo recuerdo, tendríamos que haber pasado por un tribunal de garantía a efectos de comunicar una decisión de no perseverar. Lo que quiero dejar en claro es que acá no hay decisiones arbitrarias de parte del Ministerio Público y todas las decisiones... en el caso CQM, donde no vemos mayores avances en el caso de la precampaña de la presidenta Bachelet, del expresidente Piñera, del expresidente Eduardo Frei. Es que siendo una investigación que está en manos de otro fiscal, no ella lo anticipó. Entonces, para cerrar, prefiero que no me va a contestar, si para no qué voy a perder tiempo en eso cuando ya se me acabó. Solo un bonus track al final, que es importante también, lo había olvidado. Usted está investigando también la denuncia que se ha hecho respecto de la campaña de Marco Enríquez Ominami. Uno de los temas relevantes que sé que está investigando es el tema del avión y si corresponden en el fondo o no los pagos acreditados por eso. Quiero saber por qué están pidiendo información respecto de este avión y sus costos. Entiendo, no solo en Chile la están pidiendo. Quiero que me confirme si eso es así. Y quiero preguntarle derechamente si la sospecha es que no podía costar 170 millones un avión por el tiempo que se ocupó. A ver, hasta ahora las diligencias se han centrado exclusivamente en antecedentes que hemos recopilado dentro de Chile. Esta es una investigación que no está judicializada, por lo tanto, nosotros en general no vamos a dar mayores antecedentes, pero respondiendo directamente a su pregunta, en lo que nosotros nos hemos enfocado es en que ha sido públicamente, digamos, personeros del Partido Progresista de Marco Enríquez Ominami, que patrocinaba su campaña, quienes han señalado que en una de las facturas de la rendición de cuentas del CERVEL, que también está disponible para todos los ciudadanos en la página correspondiente de Conosur Research, sería aquella que incorporaría este avión. Por lo tanto, parte importante de las diligencias están orientadas a determinar efectivamente cuáles son los costos asociados, ¿no es cierto?, a la realización de los viajes dentro del país, cuántos viajes fueron realizados y quién solventó esos gastos y cuál es su costo. Desde el punto de vista de la sospecha, si yo le digo, por ejemplo, que yo ocupé un avión durante un mes y pagué 5 millones de pesos, a usted como fiscal le provocaría sospecha si yo le digo que pagué 5 millones, ¿no? Claro, porque... ¿Y si digo que pagué 170 millones, eso también le genera sospecha? Lo que pasa es que los antecedentes que nosotros tenemos y que incluso han sido públicos, si quiera comparar, por ejemplo, lo que ha salido a propósito de Sergio Jadue, ¿no es cierto?, el avión que utilizó para desplazarse dentro de Brasil en el tiempo que estuvo presente por el Mundial de Fútbol, que fueron creo que 15 o 20 días, los costos que aparecieron en la auditoría realizada a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional son mucho mayores. Entonces, eso evidentemente a nosotros nos causa sospecha. Pero el más monto opuesto claro, les causa sospecha en el caso de Marco Enríquez Ominami. Y en todo caso, nosotros estamos obligados también en base al principio de objetividad a investigar todos los hechos que nos son denunciados y son puestos en nuestro conocimiento y esa tarea tratamos de cumplir. Fiscal Jimena Chong, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile revisando este y varios casos más. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches.